Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos vosotros por asistir aquí al Ateneo, a nuestras conferencias, y también a Ramón por estar con nosotros esta tarde. Hoy es el segundo día de un ciclo sobre la ciudad habitable para mayores, donde nos va a hablar Ramón López de Lucio, pero quiero hablar del anterior, que fue el martes pasado, donde estuvo con nosotros José Fariña, hablando de la ciudad habitable para mayores, el lugar, el espacio y el uso en los espacios públicos. El ciclo consta de 4 conferencias, donde la siguiente a esta de hoy es el 2 de abril, la ciudad habitable para mayores, la ciudad paseable para la tercera edad, que nos la dará Julio Cozueta, y será a las 7 de la tarde, a las 19 horas. Os lo digo porque hay cambios de horario para evitar luego confusiones. Y el 10 de abril, la ciudad habitable para mayores, Parque Ciudadanos, que nos dará la conferencia Luis Moya, y será a las 18:30, a las 6:30. Tiene que haber un cambio por reajuste de distintas conferencias aquí en el Ateneo, que no podían coincidir 2 conferencias a la misma hora. Bueno, pues yo como presidente de la sección de arquitectura os doy las gracias. Para mí como arquitecto es un placer y una satisfacción que venga a la Escuela de Arquitectura, donde yo estudié hace muchos años y donde seguí en contacto con compañeros y compañeras cuando estaba en la empresa municipal de la vivienda haciendo trabajos de investigación con ellos. Y bueno, pues yo le paso la palabra a Esther para que os hable en qué consiste el ciclo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Realmente es un acto muy bonito para el Departamento de Urbanismo. Algunos profesores nos preguntábamos que teníamos que hacer algo, porque teníamos un plantel de eméritos y catedráticos de un altísimo nivel y deberíamos de básicamente darles las gracias, ¿no? Es decir, nos han enseñado tantas cosas, ha habido tantas personas que han pasado por allí. Y entonces, bueno, pues se nos ocurrió hacer este ciclo de conferencias y lo hemos enmarcado bajo el título de la ciudad de los mayores por varios motivos. Bueno, en primer lugar, porque ellos ya son mayores y realmente son expertos en campos y disciplinas muy complementarias y nos iban a poder aportar su experiencia personal y su experiencia como pues de sus actividades profesionales y académicas de tantos años. Entonces creíamos que era una buena oportunidad escucharles de primera mano su reflexión acerca de la ciudad para los mayores. Y luego, en segundo lugar, porque desde el departamento empezamos con José Fariña una línea de salud urbana y bueno, pues tuvimos la suerte de ganar un proyecto europeo sobre envejecimiento activo y realmente pues ha sido sorprendente todo lo que estamos aprendiendo desde el mes de enero. Y estamos viendo que aquí hay muchísimo trabajo que hacer, o sea, estamos aprendiendo con otras disciplinas, con otras universidades que ya llevan estos temas de una manera mucho más avanzada que nosotros. Y bueno, pues yo creo que como Departamento de Urbanismo y como planificadores tenemos que hacer una reflexión de que la ciudad no está para nada condicionada a personas con algún tipo de deficiencia, sienten el ruido, sienten el calor, sienten el frío, sienten la soledad. La ciudad al final es casi una gran amenaza, ¿no? para ellos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, pues en este ciclo vamos a intentar sacar un poco esta experiencia también para formar parte de esta nueva línea de investigación y bueno, también hay doctorandos que están cogiendo este testigo y que van a hacer tesis doctorales ya sobre estos temas y bueno, pues yo creo que es la ciudad del futuro, es la ciudad del presente, es nuestra ciudad y la ciudad la tenemos que adaptar un poco a estas nuevas condiciones. Entonces, en este sentido, pues agradezco muchísimo al profesor Ramón que me disculpo por el título, que no es este de lo que va a hablar, él va a hablar de cohousing, me lo ha dicho varias veces, pero ya estaba el cuartel en marcha y no hemos podido remediarlo, pero bueno, realmente le dije, Ramón, tú habla de lo que quieras, de cualquier cosa que nos cuentes nos va a gustar, va a ser una reflexión también un poco participada, porque luego va a haber una mesa redonda también con especialistas y hemos querido un poco en esa mesa juntar
al mundo académico, al mundo profesional, al mundo, a los discípulos. Está Javier como discípulo de Ramón, aunque tiene muchos y muy prestigiosos, pero un poco para ver también la personalidad, ¿no? Y el personaje y toda la dimensión de una persona como Ramón, al que tanto queremos. Muchas gracias, Ramón. Bueno, muchas gracias de corazón a todos, al departamento, al Ateneo, a la gente que ha venido y especialmente a la gente que se va a sentar en la mesa hoy conmigo. Entre ellos gente que viene de fuera, como Antonio, que ha venido a Barcelona y que se lo agradezco muy especialmente, Antonio Font. Y bueno, empiezo. Parece ser que se quiere reconocer nuestros méritos, que yo calificaría de discretos, a juzgar por la situación que atraviesa ya hace tiempo el planeamiento urbanístico español y a juzgar por la relevancia escasa o muy escasa de nuestras enseñanzas en la propia Escuela de Arquitectura de Madrid y me temo que en la mayoría de las escuelas de España, incluida Cataluña. Aunque luego Antonio igual nos puede precisar esto. Me da tristeza, agradezco, como he dicho, particularmente al Ateneo que nos haya alojado en este edificio histórico, pero también me da tristeza estar lejos de los jóvenes que fueron pues, con los que he trabajado durante 40 años, y a los cuales, por lo menos a algunos de ellos, quizá les pude aportar alguna cosa. Y también me da cierta tristeza estar lejos de la mayor parte de nuestros compañeros de departamento y de nuevo, y una vez más, lejos de disciplinas tan relacionadas con el urbanismo, con el proyecto urbano o los proyectos, sin más, departamento de proyectos, sobre todo ahora cuando los proyectos de ciudad o los proyectos territoriales se manejan con mucha alegría y se supone que es un asunto abierto a cualquiera y que no hace falta ninguna especialización, ningún debate sobre ellos, ¿no? Simplemente con manejar con soltura el lápiz se pueden abordar con éxito. Finalmente, bueno, la ciudad habitable para mayores, está claro que es un título muy apropiado para las personas que queréis homenajear, ¿no? Pero de todas maneras también es cierto que las ciudades españolas y europeas, sobre todo en sus barrios centrales, pues cada vez hay más ancianos y más jóvenes que aún no han entrado en el ciclo reproductivo. Son un poco los dos ámbitos en los que se está centrando la población de la ciudad. El mercado de la vivienda, ni las condiciones ambientales, ni los breviarios al uso de lo que es la buena vida permiten o animan composiciones demográficas más equilibradas. Eso es así, y en ese sentido, pues bueno, reconocer que vivimos donde nos corresponde y hablamos de lo que nos corresponde y del locus que habitamos y que nos corresponde discutir y defender y organizar. Bueno, esta tarde me voy a centrar en una situación bastante generalizada entre personas mayores, lo que no quiere decir que no haya otras minorías y otras situaciones diferentes, pero me voy a centrar en personas mayores solas o en pareja, en matrimonios, etcétera, que disponen de una vivienda propia desde hace tiempo, a veces mucho tiempo, o que utilizan, pocos, pero todavía los hay, viviendas en alquiler de renta antigua, y que por lo tanto, pues para ellos el problema de la vivienda no es el principal problema, como si lo es, sin embargo, para los jóvenes o para la gente que quiere formar familias en la ciudad, etc. Los problemas, a mí inicialmente se me sugirió que hablara de zonas verdes,
y supongo que ligado a ella de condiciones ambientales, contaminación. He rehusado hacerlo porque me parece que bueno, que siendo un tema importante, pero es un tema que afecta a los mayores, pero afecta a toda la población, y no solo a la población de la ciudad, sino a la población de las áreas metropolitanas, de los países y en general del planeta. Entonces me parece un tema que se sale un poco de escala para el contenido que le queremos dar, ¿no? Y entonces, dicho esto, me quiero centrar en particular en los problemas que se suelen presentar a una gran proporción de personas mayores después de la jubilación. Y no voy a descubrir en esta enumeración nada que no sepáis, pero pasaremos rápido a lo que creo que es más interesante, que es las alternativas que pueda haber para resolver estos problemas. La inactividad, la jubilación supone, bueno, un paréntesis, creo que un buen homenaje, aparte de un acto como este, que se celebra una vez en la vida y nunca más, sería intentar aprovecharnos a los eméritos en las escuelas de vez en cuando y de forma sistemática. Sabéis que no cobramos, sabéis que estamos muy dispuestos, que tenemos horarios muy amplios. Yo animo a mis compañeros a hacerlo y de vez en cuando lo hago, pero quizá menos de lo que fuera, de lo que me gustaría y de lo que probablemente fuera deseable si realmente se quiere que no pasemos ya a engrosar el departamento de trastos viejos y que podamos seguir teniendo alguna utilidad. Pero claro, estaba hablando de inactividad, la radical ruptura con los hábitos y las rutinas que supone pues, la jubilación. El aislamiento derivado de lo anterior, ya no hay compañeros de trabajo, las exigencias sociales derivadas del trabajo se debilitan, por supuesto, y las exigencias derivadas de la educación, socialización de los hijos, pues a la edad que tenemos también han pasado a un segundo término. La soledad. Hoy había un artículo muy bonito, una columna muy bonita en El País, que hablaba de la medicalización de la soledad y cómo cuidan los ancianos. 2 millones de personas viven solas en nuestro país, solas, no en pareja, solas. ¿Y cómo cuidan esto? Pues a base de ansiolíticos, antidepresivos y somníferos. Esa es la dieta. Claro, el articulista acaba diciendo pues algunas de las cosas de las que yo voy a hablar, ¿no? Porque esa dieta pues realmente es tremenda, ¿no? La soledad y el progresivo declive físico y cognitivo, sobre todo porque eso está, por poco que he leído, el declive cognitivo está muy ligado a la soledad, a la falta de relaciones sociales, a la falta de intereses, etc. Es una cosa que nos llega a todos, somos más deprisa y tal, pero indudablemente la soledad y el aislamiento tienen que ver con el declive cognitivo. Los pueblos y las ciudades pequeñas este problema es menos grave, pero el problema donde aparece con mayor gravedad es en las grandes ciudades, por el problema de las distancias, la dispersión, el anonimato, las barreras físicas, etc. Entonces, alternativas. ¿Qué se puede hacer? La alternativa clásica, también estaremos todos de acuerdo, que cada vez se debilita más, que es la de vivir con los hijos o que los hijos u otros familiares próximos se ocupen de los mayores, les hagan compañía y les atiendan, etc. En las grandes ciudades esto, lo sabéis perfectamente, cada vez es más difícil. Primero hay que tener hijos, los hijos tienen que vivir en esa ciudad, vivir cerca, en fin, etc. No voy a perder tiempo porque todos lo sabéis. Y también dejamos de lado la no menos clásica solución final, las residencias eufemísticamente llamadas a la tercera edad. Volveremos a hablar de ellas, pero de momento las dejamos. Entonces, las dos alternativas de las que yo voy a hablar es una primera que quizás es más novedosa y más por explorar,
que es la alternativa que, sin abandonar la vivienda familiar, sin abandonar el barrio, sin abandonar el distrito, trataría de incrementar y de organizar las solidaridades de proximidad. Y luego, en segundo lugar, voy a hablar de la alternativa cohousing, que algunos conoceréis y otros menos, aunque ha empezado a surgir en España, levemente. Yo he estado metido en 2 o 3 experiencias de estas, tengo experiencia de primera mano. Pero voy con la primera, la de los barrios. Reforzar, el centro estaría en reforzar las solidaridades de proximidad, las redes de amigos, de vecinos, de tejidos asociativos inclusivos, etc. Claro, en las ciudades españolas, en Madrid en concreto, hay muchísimo asociacionismo, pero habría que completar las reivindicaciones clásicas de la lo ves, deterioro cognitivo. Asociacionismo son las reivindicativas y está muy bien, y probablemente este tipo de asociaciones reivindicativas, de hecho, mi experiencia en el barrio, yo he empezado a conocer a gente en mi distrito y en mi barrio, Río Rosa, el norte de Chamberí, del distrito de Chamberí, en Madrid, a través de una reivindicación que además hemos ganado, lo cual anima mucho y te hace más amigo de tus vecinos, que es la recuperación como parque público de los terrenos del canal, del tercer depósito, que doña Esperanza Aguirre había convertido en un campo de golf privado y de pago. Lo hemos ganado en el Supremo o en la Audiencia Provincial y no han recurrido al Supremo, está ganado definitivamente, se ha desmontado. Y ahora estamos en la fase de un proyecto colaborativo que es donde estamos teniendo más dificultades. Hemos ganado la batalla jurídica y estamos perdiendo la del diseño, porque claro, nos encontramos con algo mucho más difícil que la señora Aguirre, y los políticos nos encontramos con los jóvenes arquitectos que salen de nuestras escuelas creyendo que sin casi experiencia pueden diseñar lo que haga falta, ¿no? La provincia de Guadalajara o un parque de 6 hectáreas, con un depósito debajo. Pues sí, está. Pero de ahí ha salido las relaciones del barrio, ¿no? Entonces, la cosa es que este asociacionismo reivindicativo se amplíe hacia un asociacionismo solidario, activo, con actividades lúdicas, y que sea la base, ¿no?, de esa posible solidaridad que remedie o ponga algún tipo de solución a esos problemas de los que hablaba antes. Bien, este tipo de asociacionismo necesita locales físicos. No se puede producir en el aire, necesita sedes bien situadas y de un cierto tamaño, y esto es algo que solo si son cedidas por las asociaciones públicas, en general por los ayuntamientos, pueden servir de base para que prospere este asociacionismo. Otra vez vuelvo a mi distrito. Los dos factores básicos para que el asociacionismo de barrio haya crecido y se haya hecho más fuerte ha sido, por un lado, la victoria jurídica en torno a los terrenos del Parque del Canal, y en segundo lugar a que el ayuntamiento actual ha cedido un local de 300 metros cuadrados por 4 años en unas condiciones muy ventajosas, no una asociación, a una serie de asociaciones, luego hablaré un poquito más, 17 asociaciones en concreto, que creo que ya son 19 o 20. En general, este tipo de asociacionismo, la autogestión, es una forma organizativa importante que permite, pues, muchas cosas: minimizar costes, responder a los intereses reales de las personas, promover actividades, promover participación, etc. Pero
lo que estamos viendo y la literatura que voy manejando es que hacen falta apoyos institucionales. Bueno, el de proporcionar locales, como ha sido el caso nuestro, es básico, pero ir más allá. Apoyos institucionales centrados, bueno, pues probablemente pues en pagar, ¿no?, pues la asistencia de profesionales especializados que puedan actuar de intermediarios entre las necesidades de los mayores y los servicios públicos de salud, los servicios sociales, etcétera, etcétera. El ejemplo del que hablo y al que me refiero es la Casa de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí, que se ha instalado pues, en la calle de Grado Murillo. Lleva 2 años, se nos ha cedido el local por 4 años, un local que llevaba vacío 15 años, y un conjunto inicialmente de 6 asociaciones variadísimas, 4 AMPAs, asociaciones de padres de familia, madres, Parque Cien Chamberí, que es la del parque, la que os comentaba ahora mismo, Corazón Verde, grupos de consumo de verdura ecológica, Cultura Boulevard, que organiza actividades culturales, clubs de lectura, etcétera, aula de poesía, aula de ópera, club de lectura en italiano, café feminista, etcétera. Ahora mismo hay 19 asociaciones. Y además se colabora con un programa que yo todavía conozco poco porque no está muy incorporado a él. Es un programa municipal de servicios de salud que se llama Tejiendo Redes, la soledad no deseada. No sé si hay alguien, me prometió una persona de la Casa de Cultura de Chamberí que iba a venir y quizá nos podría luego hablar, pero yo creo que este es el tipo de asociaciones que habría que ir ampliando y fomentando en estos barrios. De momento, mi impresión es que esta iniciativa, Tejiendo Redes, está relacionada con otra iniciativa que está surgiendo, que son las comunidades compasivas, sobre las cuales he leído algo para preparar esta conferencia. Pero lo que pasa es que las comunidades compasivas, por lo que he leído, están muy centradas en un episodio muy importante, pero muy concreto, que es la vejez muy avanzada o las enfermedades terminales en las que hacen falta cuidados paliativos, compañía, etc. Muy real, pero, en fin, entre los 65 años y los 85 hay muchas etapas, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que todavía en nuestra Casa de Cultura de Chamberí, realmente todo este tema es muy incipiente, pero yo creo que se están dando a través de las reivindicaciones, a través de las actividades culturales, se está generando un contacto entre las personas que puede ser la base imprescindible para que surjan esas redes de solidaridad y de empatía que tienen que estar basadas necesariamente en el conocimiento mutuo y en el cariño, porque si no, no funciona. Y ahora, hablando de la segunda alternativa, la alternativa cohousing, lo veremos todavía más. Cohousing, no sé cuántos aquí, supongo que hay gente que sabe qué va, pues de 25 a 50 viviendas unifamiliares, adosadas, con servicios comunes en régimen de cesión de uso, que un grupo de mayores se compromete a compartir, etcétera, etcétera. Eso es un cohousing, básicamente. Es una alternativa mucho más radical que la anterior, en el sentido de que supone el abandono de la vivienda habitual y muchas veces la venta para poder financiar el cohousing. Supone el abandono del barrio y del distrito, a veces de la propia ciudad, supone sustituir o debilitar las relaciones de ciudad, las relaciones de vecindad, de barriada y buena parte de las relaciones familiares, si la persona emigra de esa ciudad, por relaciones centradas en un nuevo grupo mucho más cerrado, más autosuficiente, de 30 o 50 personas.
en el mejor de los casos, algunos de ellos amigos. Y supone embarcarse, eso es muy complicado, embarcarse a edades entre los 65 y los 75 años en una verdadera aventura inmobiliaria. Porque claro, en Suecia o en Dinamarca los ayuntamientos ceden suelo para estas cosas, incluso a veces edificios, y dan subvenciones para rehabilitar esos edificios, y subvencionan profesionales que atienden, sanitarios que atienden periódicamente esas pequeñas comunidades. Pero claro, aquí nada de nada. Está empezando, pero está muy en pañales, ¿no? Entonces, bueno, pues es una aventura que implica decidir una localización, buscar y comprar suelo, compitiendo con los promotores inmobiliarios habituales, negociar licencias municipales, hacer un proyecto de urbanización, un proyecto de vivienda, un proyecto de servicios comunes, financiar todo, buscar financiación y muchas veces pelear con los ayuntamientos para que permitan una solución que podría ser una buena solución, pero que todavía está en mantillas. El grupo Meridiano al que yo pertenezco, aunque soy poco activo, en el que está un conjunto de catedráticos y profesores de la Universidad Madrileña, Jesús Leal, María Cátedra, pues se han reunido, tú lo sabrás, José Luis, se han reunido con el Ayuntamiento de Madrid para pedirles algo tan sencillo como que les cedan a 70 o 90 años vista el uso, reflexión en uso de un solar para instalar estas comunidades, porque si no el precio del suelo es prohibitivo. O sea que es una aventura inmobiliaria con todo, que supone pues, una inversión por unidad familiar pues en torno a 100.000 euros y ahí para arriba, ¿no? Claro, si se consiguiera suelo gratis sería mucho más barato. El suelo de la ciudad, pues, 40 o 50 y a veces más por ciento del coste total. Y supone una aventura organizativa de autogestión de unas dimensiones bastante más complicadas que las de la solidaridad de barrio. Redactar unos estatutos, hacer unos reglamentos de régimen interno, esquemas de financiación de la ejecución, del mantenimiento, autogestión permanente del conjunto, apoyos puntuales de profesionales, cómo se pagan, etcétera, etcétera. O sea, es muy bonito, pero con quito. Y con modalidades, hay cohousing de mayores, que son los habituales, pero también los hay de jóvenes. En Madrid hay entre patios, un grupo de arquitectos jóvenes que se intenta dedicarse a promoverlos, y lo más moderno serían los intergeneracionales, donde se mezclan jóvenes y mayores. Pero esto está muy en mantillas. Yo todavía en Madrid no conozco ninguno. En Villarrosita lo intentó ser, pero naufragó. Y no sé ahora mismo en qué situación está. Villarrosita en Torrelodones. Y luego, ¿qué otras modalidades? Pues los cohousing de centro de ciudad sería una fórmula perfecta. Pero chocamos con lo mismo, con que el suelo es inabordable. No hay solares y si hay son carísimos. Y comprar un edificio, pues ya os podéis imaginar. Entonces, la fórmula urbana que se está siguiendo, por ejemplo, la que está siguiendo la cooperativa Meridiano, las que me refería antes, son los cohousing urbanos periféricos. Y no queremos dejar la ciudad, queremos seguir manteniendo lazos profesionales, lazos familiares, etcétera. No queremos emigrar a la verde campiña, pero no podemos pagar los precios del centro. Entonces, pues bueno, se intentan buscar localizaciones con buen transporte público y más baratas. Claro, aquí es donde entraría la posibilidad de negociar con los ayuntamientos la cesión a 75 o 90 años de suelo municipal calificado para equipamientos sociales. Lo que pasa es que eso, que parece tan fácil y que para un urbanista diría, pues claro, una residencia, finalmente un cohousing, ¿qué es? Una forma autogestionada de una residenciación. Las residencias aquí se construyen en suelo dotacional. Bueno, pues no está tan claro ni es tan fácil.
hay que hacer una modificación, una lectura. Esto es lo que han estado discutiendo una comisión de la Cooperativa Meridiano con los responsables de los grupos políticos municipales. Buenas, excelentes palabras, pero habrá que... Y los cohousing rurales, de los cuales no voy a hablar hoy porque significa romper con la ciudad, y estamos hablando precisamente de alternativas para el envejecimiento activo en la ciudad. Bueno, la forma... ¿Cuánto tiempo tengo? 5 minutos más. Si quieres 20 minutos más. No, porque la forma de tenencia y de usufructo pues es particular. En los cohousing los socios no son propietarios de pleno derecho de una vivienda, ni de una parcela, como serían o sea, no tiene nada que ver con el régimen de propiedad horizontal, sea en un edificio de pisos o sea en una organización de unifamiliares o de adosados. Son socios de una cooperativa que les facilita, según sus necesidades y posibilidades, un alojamiento más o menos grande, normalmente pequeño, y servicios comunes en régimen de cesión de uso vitalicio, con una excepción importante. La excepción importante, podéis imaginar cuál es: las enfermedades incapacitantes. Los estatutos de la Cooperativa Meridiano, aprobados la semana anterior, se dice taxativamente que es causa de baja del socio cuando la persona pierde su autonomía y necesita unas atenciones y cuidados que no pueden serles proporcionados en y por la cooperativa. En el grupo, en el cohousing Villarrosita, como era mucho más flower, todos éramos estupendos, buenísimos, solidarios a muerte y tal, pues esto se dejaba debajo de la alfombra, no se habla de ello, pero estos son más claros, lo dicen específicamente. Con lo cual resulta que efectivamente, tanto en esta alternativa como en la anterior, la de las comunidades barriadas solidarias, hay un momento que no se resuelve más que con las famosas residencias, que pueden ser de mejor o peor calidad, públicas o privadas, pero que es ya un momento muy concreto, es ya el momento del tránsito final, o de la decadencia final. Y yo hoy no quería hablar de eso. Bueno, ¿cómo económicamente los cohousing funcionan? Pues se hace una aportación, una serie de aportaciones, y si la persona se quiere ir o se muere o es expulsada por este problema de deterioro físico o cognitivo, bueno, pues no puede vender por su cuenta la vivienda o su participación. Tiene que vendérsela a la cooperativa y la cooperativa le reembolsa el dinero una vez que hay un sustituto. Estas cooperativas, cuando funcionan bien, tienen lista de espera, entonces alguien se va, deja una baja libre y se le devuelve el dinero que ha invertido, actualizado en el mejor de los casos con el índice de inflación de los años del periodo que hace. Bueno, complejidades psicosociales y asistenciales de estas iniciativas, pues bien, evidentemente, igual que en el caso de las solidaridades de barrio, se basan en la solidaridad, en la empatía, en el apoyo mutuo. Pero no son una residencia para ancianos, ni tampoco una comunidad de propietarios. Una residencia de ancianos te hacen todo, si lo pagas. Y en una comunidad de propietarios no te hacen nada salvo que tengas un amigo en uno de los pisos. Son un in-between de estas dos fórmulas. Los cuidados y los apoyos son voluntarios, por mucho que se diga, y esa es la experiencia después de participar en estas dos experiencias que tengo. Las necesidades personales se deben financiar por cada socio, un fisioterapeuta, un cuidador, un chofer, aunque puedan existir, si lo decide así la cooperativa, fondos de solidaridad financiados por aportaciones periódicas regladas, si así lo decide la cooperativa.
Y las relaciones de amistad y afecto, como decía antes, hablando de las solidaridades de barrio, anteriores o producidas ya dentro del cohousing, son básicas para determinar cuánto y a quién se cuida. O sea que la fórmula del cohousing es muy bonita, pero tampoco, igual que la fórmula de la proximidad, tampoco resuelve al 100% ni de manera matemática que en esos lugares no vayas a padecer soledad, aislamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Se dan, pues si hay unos tejidos asociativos fuertes en los barrios, si hay una red de solidaridad, si los cohousing funcionan bien, etcétera, etcétera, pues es más fácil que se puedan dar estas circunstancias, pero no están garantizadas, cosa que muchas veces tampoco se dice claramente en estos lugares. Desde luego en la cooperativa Villarrosita, estos temas espinosos se escondían cuidadosamente debajo de la alfombra de ese buenismo. Estas iniciativas son muy dadas al buenismo, ¿no? Los somos hermanos, hijos de Dios y herederos de su gloria. Por lo tanto, ¿cómo no nos vamos a ayudar todos desinteresadamente? Pues no es así de bonito. Y en el tiempo que yo estaba lo he visto al vivo. Los conflictos que estaban 3 o 4 años antes de inaugurar la convivencia, es decir, que llegan a florecer algunos de estos dos cohousing. Conclusión, y acabo. Similitudes y convergencias. Estas dos fórmulas, a mí no se me ocurren otras. Hemos dejado atrás la familia, hemos dejado atrás el estar en tu casa como puedas y al final, cuando ya tus hijos, sobrinos, etcétera, no pueden más, te meten en una. Hemos dejado eso. Bueno, pues convergencias y similitudes. El énfasis en el envejecimiento activo, que veo que ha sido el tema de la conferencia de mi compañero José Fariña. Pido disculpas porque no, el otro día, la última vez no pude venir, pero seguro que de alguna manera nos estamos solapando. La ciudad de residencia habitual como lugar para envejecer, eso también es una convergencia, es una similitud, ¿no? Para envejecer, esos 15 o 25 años que suelen mediar entre la jubilación a los 65 y los estados de vejez muy avanzados o de enfermedades invalidantes que ya te retiran y te ponen en la tesitura de entrar en una residencia de la tercera edad o optar por la eutanasia. Esperemos que se regule a no mucho tardar, porque no cabe duda que es una solución bastante eficaz. La gran diferencia, y ya lo he dicho antes, simplemente subrayarlo, estriba en conservar o no la vivienda habitual, en concentrar o no concentrar las solidaridades y afectos en un lugar cerrado, que es el cohousing, o distribuirlos en torno a la vivienda habitual y a los centros sociales del barrio, en un espacio urbano limitado pero accesible. Pues probablemente unas, no mucho más, si se quiere ser realista, de ámbitos en torno a las 35-40 hectáreas, que significan unas distancias caminables de 600-750 metros, que un anciano con tiempo los puede andar. Pero en los casos ser llevado por un cuidador, perdón por el lenguaje machista, en una silla de ruedas. Y realizar o no una drástica operación inmobiliaria. Esto también está ligado al anterior. Esto también es una diferencia básica. Realmente nosotros renunciamos o casi, aunque seguimos de alguna manera integrados o conectados con Meridiano, porque después de dedicar un año a la cooperativa de Villarrosita, al cohousing Villarrosita, y sufrir muchísimo, en un periodo anterior al del propio cohousing, donde se supone que ibas a ser
feliz y vas a estar rodeado de amigos. Lo pasamos fatal. Y eso que no habíamos empezado a soltar dinero, ni a diseñar, ni a nada. Lo pasamos fatal. Entonces, claro, pues es que decíamos, que es que para ser feliz te vas a pasar 5 años, ahora que tenemos todavía 65, 68, 72, y estamos relativamente bien, y podemos viajar y podemos ir a muchos sitios, te vas a pasar 5 años discutiendo, sufriendo, y en reuniones interminables, pues merece o no merece la pena. A lo mejor merece más la pena pues construir de manera más relajada estas solidaridades de barrio, que es un poco lo que estamos, aunque sin perder de vista el futuro. Las ventajas del cohousing están claras: la accesibilidad inmediata, la red de amigos y de servicios, la autogestión más sencilla en un sentido, ¿no? Que son menos personas, más complicada también porque hay más temas implicados. Y las ventajas de la fórmula de barrio, de los barrios solidarios: se simplifica mucho la gestión inmobiliaria, se elimina, y se conservan mejor las redes vecinales de proximidad ya establecidas, y el conocimiento del medio, que es un input importante, ¿no? Conocer el barrio, las tiendas, los tenderos, etc. Y acabo con aspectos críticos. La imprescindible, lo he dicho antes, pero creo que hay que insistir, la imprescindible colaboración de las administraciones públicas en una fórmula y en la otra, tanto para facilitar suelos y servicios sociales y sanitarios en los cohousing, como para facilitar locales y también servicios sociales y sanitarios, incluyendo algún personal profesional que pueda atender llamadas, etcétera, en las fórmulas sociales de barriada, de proximidad. Y claro, y en relación con esto, yo creo que es urgentísimo, creen todo el mundo que está trabajando sobre esto, la adaptación del servicio sanitario público, sobre todo en la atención primaria, a la geriatría, porque realmente, sobre todo en los centros de las ciudades, porque los niños cada vez son menos, sin embargo son unos servicios que muchas veces están pensados en atención sanitaria de familia, para niños, para madres, para tal, y resulta que lo que hay son viejos, ancianos y personas mayores, ¿no? Bueno, esto es un aspecto muy crítico. Y luego, insisto también, las solidaridades no comerciales se basan siempre en el conocimiento del afecto, lo acaba de decir, ¿no? Insisto en ello. La fórmula cohousing no puede asegurar el apoyo mutuo en ausencia de redes de afecto dentro del propio cohousing. Y las redes de solidaridad de proximidad tampoco. La simple actividad reivindicativa o el consumo cultural compartido no son suficientes. Pueden ser una base, pero no son suficientes. Las personas mayores no tienen asegurada, como por otra parte tampoco los jóvenes o los mayores, las relaciones de amistad y solidaridad. Siempre se necesita voluntad, trabajo y suerte. La única ventaja de los mayores es tener más tiempo disponible y menos obligaciones insoslayables, aunque a cambio tengan menos energía. Pero esto es algo que lo estamos viendo en la Casa Cultural de Chamberí. ¿Por qué funciona? Pues porque nuestro barrio, como todos los barrios centrales, son barrios envejecidos, barrios con una cierta homogeneidad social, son barrios de profesionales, de gente que tiene una cierta cultura, unos ciertos intereses y que están dispuestos a dedicar una parte de su tiempo pues desde reivindicar hasta organizar cosas. Una de las razones por las que no acepté la invitación a hablar de zonas verdes es porque yo acababa de dar en la Casa de Cultura de Chamberí un cursillo sobre parques urbanos
que la gente pues le gustó porque son bonitos, claro, son temas bonitos y atractivos. Teóricamente lo di para motivar a los arquitectos del canal a que aprendieran algo y a que fueran más amables con las asociaciones y nos oyeran mejor nuestras reivindicaciones. Yo creo que en ese sentido no ha valido mucho, porque la arquitecta jefe no ha tenido la delicadeza de ir ni un solo de los 6 días que duró el cursillo, tiene 30 y tantos años, pero no ha tenido esa delicadeza. Y por lo tanto, probablemente para lo único que ha servido el cursillo es para pasarlo bien y para hacer barrio y para ir tejiendo estas relaciones de solidaridad y de amistad. El parque pues será lo que Dios quiera. Bueno, pues yo creo que son las 8 menos 5 y... Perdón, las 7 menos 5. Las 7 menos 5 y creo que es buen momento para pasarle la palabra a mis compañeros y que haya posibilidad para un cierto coloquio. Espero que, bueno, que no os haya contado cosas que todos sabéis perfectamente, algunas por lo menos, pues haya abierto ciertas dudas o interrogantes o perspectivas. Pues muchas gracias. Javier Ruiz Sánchez, le vamos a pasar la palabra, el primero, el profesor titular del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Javier, adelante. Bueno, muchas gracias, Juan Armindo. Muchas gracias a Esther Higueras por la organización de este acto y muchas gracias a Ramón por el tema. Como ha comentado Esther, supongo que mi papel aquí es un papel de discípulo. Podría estar casi cualquiera, seguramente podrían haber 40 o más personas que podrían estar aquí en mi lugar, pero probablemente también por una cuestión de proximidad, o sea, mi presencia y mi situación en la escuela y un cierto paralelismo en las trayectorias académicas, profesionales, investigadoras, etcétera, a lo que me referiré ahora, pues es lo que me trae aquí. Bueno, Ramón, toca hablar de ti. Entonces, no, ni se te ocurra, no, porque además, porque además, como ha comentado Esther, esto es como una especie de suerte, por un lado, una especie de aprovechamiento de las figuras que tenemos en el departamento y que siguen afortunadamente activas y sin síntomas de deterioro cognitivo, con lo cual nos podemos seguir aprovechando de ellos. Pero desde luego, en absoluto este homenaje, como has dicho, va a ser el único o el último. Evidentemente, si las charlas siguen teniendo este nivel, pues va a haber que seguir tirando de ti, de todas, en la escuela, fuera de la escuela. Gracias, Esther, por sacarnos de la escuela. Yo creo que estas cosas también es interesante. Muchas veces se estaba quejando Ramón de la falta de presencia de la escuela, pero yo creo que también eso es una parte importante de responsabilidad nuestra, que tenemos una tendencia a no salir. La duda es ¿qué hacemos? O sea, si vas a seguir evidentemente dando caña, va a ser muy difícil invitarte a este tipo de cosas. No has dejado piedra con la cabeza, te has metido con el oficio, te has metido con los arquitectos, te has metido con la escuela, le has dado caña al Ayuntamiento de Madrid, a las administraciones en general, a las administraciones también, a las administraciones en general, a todos, pero bueno. Entonces, eso significa que estás en plena forma, no te des por algo. Pero bueno, en cualquier caso, con respecto a lo de que no contemos nada, evidentemente esas cosas me han tocado porque además una de las cosas que yo pensaba, digo, ¿de qué hablo en mi condición de compartir con muchos de los presentes, en mi condición de discípulo de Ramón? ¿De qué hablo en un acto homenaje, además el homenaje que no quiero que sea geográfico, compartido con Ramón? Y me gustaría sobre todo
comentar desde mi propia experiencia. Lógicamente en estos actos uno al final hace una especie de ejercicio de sinceridad hacia la persona a la que se le está agradecido y con la que se han compartido tantísimos momentos, algunos mejores, otros peores, y en cualquier caso lo que sí es cierto es que enriquecedores. Lo que yo realmente siempre siento como que me une especialmente a Ramón en los más de 30 años en los cuales mi carrera y mi vida personal, a Ramón, aparte de considerarle un maestro, lo considero un amigo. Todavía nos seguimos viendo con regularidad, compartimos abonos en el auditorio. No tengo tanto tiempo como él para ir al cine como me gustaría y para disfrutar de exposiciones, pero sí por lo menos para coincidir con él en algunos conciertos y comer de vez en cuando, tomar cervezas y hablar de los vicios y aficiones que seguimos teniendo en común. Pues como decía, una de las cosas que yo creo que me une especialmente a él es, y lo has citado muy al principio, es una visión muy específica de lo disciplinar. Si yo tuviese que ahora mismo que decir realmente en mi vida, en qué ha afectado mi vida a Ramón y en qué le tengo que agradecer a Ramón específicamente en mi vida, es una especie de relación concreta y específica de mi persona con la disciplina que creo que compartimos desde el mismo punto de vista. Ramón, prácticamente desde que yo acabé la carrera y entré inmediatamente, entré muy joven en la escuela, apenas 2-3 años recién terminada la carrera, quiero decir, como profesor, como becario ya había estado, como doctorando, etcétera, etcétera. Ramón, una de las cosas que me dijo es jamás pierdas de vista el oficio, jamás pierdas de vista que realmente los que nos dedicamos al urbanismo estamos trabajando y estamos trabajando en una disciplina que fundamentalmente es una disciplina profesional. No dejes para nada el oficio. Y yo creo que eso es una cosa interesante. Si yo me tuviese que definir, y algunas veces pues, tienes que definir para algún tipo de currículum académico, ahora como estamos teniendo que ser evaluados permanentemente por agencias de evaluación de todo tipo, profesionales, académicas, investigadoras, etcétera, etcétera, al final tienes que hacer siempre una pequeña definición. A mí me gusta decir o recalcar esa idea de compartir además y compartirlo de manera inseparable. Es decir, para mí no hay diferencia entre lo que es la pertenencia a la academia, la actividad académica, la actividad docente, o sea, mi labor como profesor, la actividad investigadora y el oficio. Para mí son absolutamente intercambiables, absolutamente indistinguibles, y si hay alguien a quien creo que debo esa visión, ese punto de vista de lo indistinguible de esa componente académica, investigadora y de esa componente profesional, es precisamente a Ramón. Ramón durante mucho tiempo, nunca sabré si hice bien o no hice bien en hacerte caso, cuando me decía no cojas la dedicación completa a la escuela, no cierres el estudio. Y cerrar el estudio en unas circunstancias muy concretas y muy específicas, y pese a cerrar el estudio jamás he querido dejar el oficio, y parte ha sido directamente haciendo caso a Ramón, para que veas lo importante que hasta te he hecho caso de tus consejos. Y te he hecho caso de tus consejos porque, entre otras cosas, me parecías honesto, porque lo que yo veía en ti, o lo que yo he visto en ti, es precisamente esa misma visión de la disciplina absolutamente indistinguible. Desde el punto de vista investigador, pues te he seguido y en algunos casos he compartido tu trayectoria desde el principio, desde que nos conocimos allá por los años 80, cuando yo estudiaba en la escuela de arquitectura. Tu labor investigadora ya era una labor investigadora de quitarse el sombrero, y además una labor investigadora, por ejemplo, es absolutamente imprescindible para entender la construcción del Madrid contemporáneo, recurrir a tus investigaciones y recurrir a tus escritos. Hago casi una especie de línea cronológica de los mismos. Aquellos trabajos que empezabas con el incipiente seminario de planeamiento e investigación del territorio en unos convenios anuales que se firmaban con el Ayuntamiento de Madrid,
y que trabajabas, recuerdo, trabajos como el de la construcción del ensanche de Madrid, luego posteriormente la construcción del área metropolitana de Madrid en el primer tercio, en la primera mitad del siglo XX, la construcción del plan del 40 y tantos, del plan del 44, del plan de Vidaor, la construcción del plan del 63 de Perpiñá, esas cosas. Luego el libro en el que yo tuve la suerte de participar, aquel libro de 20 años, 1979-1999 de Madrid, sobre el plan del 85 y las pequeñas guías de bolsillo de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, que son imprescindibles para entender qué es lo que se está haciendo ahora. Me quiero detener sobre estos trabajos porque para mí son muy importantes y creo que marcan, y yo creo que esto sí que es la primera vez que alguien lo va a decir sobre esos trabajos, y que yo creo que es muy, muy, muy significativo y que marcan tu visión disciplinar con respecto a lo que sería una visión, por ejemplo, de un historiador, o sería una visión de un geógrafo, o sería una visión de otra persona completamente distinta. Tú, cuando has echado un ojo al ensanche, cuando has mirado el ensanche de Madrid, no mirabas la génesis del ensanche de Madrid, no te detenías en el proyecto de Castro, te detenías con cuidado en la construcción efectiva, en la construcción disciplinar, en cómo las ordenanzas, el cambio de las ordenanzas, en cómo el cambio de las alineaciones, en cómo el cambio de las alturas, los campos, iban provocando una sucesiva transformación del ensanche, cómo el modelo de ocupación se iba adaptando a una ciudad real. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con trabajos posteriores. Tú no te detenías en el plan de Vidaor, te detenías en el análisis crítico de la construcción de los proyectos parciales, de los planes parciales del plan de Vidaor. Muchísimo más interesante desde una perspectiva disciplinar, pero sin embargo, cualquiera que vea eso pensaría que has hecho casi un ejercicio de historia, nada más lejos de la realidad. Tú no estabas haciendo historia, o si estabas haciendo historia, no estabas haciendo historia de Madrid, estabas haciendo historia de la disciplina, para que los que estábamos dedicándonos a la disciplina pudiésemos aprender directamente de eso. Esto yo creo que es importante, el entender tu visión de la disciplina, o entender la ciudad, y yo eso es una cosa que te agradeceré siempre, la ayuda de entender la ciudad como urbanista, es decir, entender los procesos urbanos como alguien que está obligado profesionalmente a actuar en ellos. No nos basta con saber qué está pasando, necesitamos saber qué está pasando para poder directamente seguir actuando en ellos. En ese sentido, la mirada, pues a través de las fotos, a través de los análisis que has hecho de actuaciones urbanísticas, que me has ayudado muchísimo a mirar, a través del dibujo. Esto tampoco se ha dicho muchas veces decir. No sé si dibujas bien o mal, pero dibujas de una manera muy, muy, muy apropiada, y dibujas permanentemente, y utilizas el dibujo de una manera muy adecuada. Todos tus artículos, todos tus libros, todos tus trabajos tienen una componente de utilización del dibujo para analizar el espacio, para analizar la forma y para analizar los procesos a través de la forma, que son delicadísimos. Creo que en algún momento deberíamos retomar muchos de estos dibujos que probablemente no tengan, o sí, no lo sé, una calidad artística excepcional, pero desde luego desde el punto de vista de aproximación a la disciplina son fundamentales. Y la medida, o sea, nos has enseñado a medir, o sea, siempre estabas haciendo números, y algunos agradecíamos mucho este tema de los números. Un amigo común, que por desgracia ya no está entre nosotros, Javier Marcos, que también es otro de mis maestros, decía en alguna ocasión que esto del urbanismo tenía mucho que ver con unas fases, con las fases de recorta y pega, pinta y colorea, y hacer nuestros primeros números. Yo te recuerdo los primeros momentos contigo en aquel estudio de los Madrazo. Compartían muchos otros profesionales, Carmen Andrés y Llanos Masia, que se han disculpado que no pueden estar aquí porque están muy atareadas como siempre, o Ernesto Mera, o Isabel Bustillos, o alguien así. Yo te recuerdo perfectamente dibujando, y cómo en los dibujos que hacías, unos dibujos delicadísimos que hacías, me estoy acordando concretamente de unos planes especiales de protección de unas aldeas del área metropolitana de Santiago de Compostela que hicimos juntos, cómo de una manera absolutamente delicada pasabas del análisis al proyecto a través del dibujo de una manera
que para mí era absolutamente fascinante. Yo me considero a mí mismo un buen o por lo menos un atento diseñador urbano, proyectista urbano, y yo creo que esto te lo agradezco a ti, porque además me ayudaste y a muchos de nosotros a entender la forma urbana, no solamente como desde una dimensión absolutamente formal, sino como realmente la entrada y la puerta al entendimiento de unos procesos absolutamente complejos en los cuales por oficio estábamos obligados a participar. Así que mi agradecimiento, Ramón, y no te me emociones mucho, por favor. A continuación, Antonio Fonsalellano, catedrático de Urbanística y profesor emérito de la Universidad Politécnica de Cataluña. Muy bien, pues no sé si se me oye o se necesita, porque estoy un poco cascado. Bueno, yo primero agradecer la invitación a participar del homenaje a estos ilustres colegas y amigos del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Madrid, de la Escuela de Arquitectura de Madrid, José Fariña, Luis Moya, Julio Pozueta y Fernando Terán, que también no está en la lista, pero podría sumarse perfectamente al homenaje, y hoy especialmente a nuestro querido Ramón López de Lucio. A Ramón, por lo que yo conozco, y le conozco desde hace muchos años, seguramente desde mediados de los 80, con unas famosas pruebas de idoneidad que hubo en su momento para entrar en los cuerpos de la universidad, los cuerpos estatales de la universidad, pues hemos tenido muchísimos contactos a lo largo del tiempo en tribunales de tesis, en oposiciones, hemos participado conjuntamente pues, en seminarios, en congresos, en Madrid, Valladolid, Barcelona, un poco en toda la geografía española, y siempre he seguido muy de cerca sus trabajos, sus publicaciones. Me han interesado, como Javier decía hace un momento, los trabajos sobre Madrid, ¿no? Que en paralelo pues, estábamos modestamente haciendo en el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona, sobre todo el de las áreas residenciales, es decir, los diferentes trabajos que ha hecho Ramón y sus colaboradores en 2003, 2009, 2013 sobre las áreas residenciales. Porque yo durante 20 y tantos años he llevado un taller en la Escuela de Arquitectura del Vallès, primero en Barcelona y después en el Vallès, conjuntamente con los profesores de proyectos sobre justamente el proyecto residencial. Por lo tanto, siempre me interesaban muchísimo estos trabajos que hacía Ramón. Y últimamente, la última colaboración que hemos tenido ha sido en un proyecto de investigación internacional en el que hemos examinado 13 regiones urbanas del sur de Europa, juntamente con los profesores Francesco Indovina y Nuno Portas, y con los equipos correspondientes de cada una de estas regiones urbanas. Por lo tanto, mi acercamiento con Ramón siempre ha sido muy directo. Y además, y Javier lo decía hace un momento, creo que es de las pocas personas en las que hay un virtuoso equilibrio entre la docencia, la investigación, el trabajo profesional. A mí me parece que esto es muy importante, ¿no? Porque, no sé, a veces nos hemos encontrado en las escuelas profesores de proyectos que no habían hecho proyectos en su vida, ¿no? O profesores de urbanismo que no saben lo que es un plan y por tanto difícilmente podrán desde ahí remontar una docencia adecuada, ¿no? Estos son tres aspectos que se realimentan entre sí, la docencia, la investigación, el trabajo profesional, que uno no puede prescindir de ninguno de ellos y que es lo que da un grosor a la personalidad y al valor académico, profesional de personajes como Ramón. El título del ciclo, La ciudad habitable para los mayores, contiene una cierta discriminación positiva que espero no responda más que a una imparable realidad demográfica del conjunto de nuestra sociedad y no tanto a la juvenil edad de los profesores eméritos a los que se dedica el homenaje y a algunos de los participantes. Pero claro, esto es un tema efectivamente muy importante porque 14 millones de españoles del baby boom en los próximos años van a entrar en el envejecimiento. Hoy en este país se venden más pañales
para los adultos que para los niños, etc. Tanto que este es un problema real, es evidente que está ahí, ¿no? El tema que Ramón había propuesto hoy, alternativas para el envejecimiento activo en la ciudad, él ha abordado sobre todo dos alternativas sobre el problema del alojamiento. Yo quisiera extender un poco más este problema tanto al propio alojamiento como al tema del espacio público y a la organización social, ¿no? Y me gustaría empezar con un cierto diagnóstico, para que todo el mundo coincidamos en cuáles son los parámetros fundamentales de lo que está pasando, ¿no? Por una parte, una sensación, no es una sensación, una comprobación real de que hay un cierto despilfarro territorial, ¿no? Se está despilfarrando suelo, se está construyendo, por ejemplo, vivienda, ya lo sabemos, como un mecanismo de inversión y no tanto por necesidad, y por tanto ocupando centenares y centenares de hectáreas, tanto de urbanización dispersa como de asentamientos más unitarios, más densos, pero también despilfarro de energías, despilfarro en la movilidad, un exceso de movilidad. ¿Por qué? Pues porque los usos en el territorio, las actividades en el territorio están puestas de cualquier manera y por tanto está generando una excesiva movilidad seguramente innecesaria, etc., ¿no? Monouso, cada pieza de la ciudad es un uso y por tanto esto nos obliga a desplazarnos a muchos sitios, obsolescencia de las tramas, abandono, etcétera, etcétera. Entonces son elementos que están sucediendo en este momento en el orden territorial. Claro, esta ruptura, podríamos decir, ¿no?, del uso tradicional del territorio, también significa una ruptura en lo social. La ciudad se rompe en la distribución de las rentas. Hay una precariedad creciente, una desigualdad creciente, una creciente también privatización y una vulnerabilidad de los espacios. Los espacios aparecen muchas veces abandonados o excesivamente sobredimensionados, sin ningún uso, etc., ¿no? Insuficiencia de los recursos públicos para mantener la ciudad adecuadamente, negación de la calle tradicional, ¿no? Ahora aparecen unas grandes, estos ensanches enormes de Madrid, los nuevos ensanches de Madrid, ¿no?, o de Barcelona, de cualquier sitio, con aquellas calles inmensas, sin nadie, sin tiendas, sin vida, etcétera, etcétera, ¿no? El alojamiento convertido pues en una mercancía, tanto si es en régimen de alquiler como de propiedad, ¿no? La insuficiencia de las fórmulas de las áreas residenciales y de las viviendas al uso, las viviendas que son efectivamente simplemente una mercancía, ¿no?, que son incapaces de dar respuesta al ciclo de la vida de la gente, ¿no? La gente sí se casa y tiene unos niños y no sé qué, pero se van haciendo mayores y entonces les sobra el espacio. Bueno, este tipo de problemas de la falta de flexibilidad de las tipologías arquitectónicas, de los asentamientos residenciales, para dar respuesta adecuada a las necesidades de grupos sociales específicos, por edad, por cultura, por renta, etc., ¿no? La debilidad de las políticas de vivienda. Bueno, que van cambiando cada 2 por 3 políticas de vivienda, hemos visto no sé cuántas, ¿no?, en los últimos años, y todas absolutamente ineficaces, con escasísimos recursos, etc., ¿no? Lo errático de la legislación en materia de vivienda. Y todos estos elementos forman parte de un diagnóstico de la situación que es el que nos hace pensar y encuadrar en este enfoque general, en este marco general, los problemas efectivamente de la vejez, ¿no?, de las soluciones para la vejez. Yo intentaría plantear un poco esos 3 niveles que planteaba antes Ramón, ¿no?, en el enunciado de la sesión: alojamiento, espacio público y organización social. Desde el punto de vista del alojamiento, claro, yo entiendo que todas estas cosas no pueden separarse del urbanismo, es decir, y por tanto es una reflexión que hago extensiva inmediatamente a la ciudad, ¿no? En este momento estamos en una situación urbanística de la mayoría de nuestras ciudades, que el problema ya no es un problema de crecimiento, de nueva extensión de ciudad, por razones económicas, por razones de sostenibilidad, etc., y que debiera ser, en cambio, procesos de regeneración integral de la ciudad, procesos de revalorización de la ciudad existente, etc., ¿no? Frente a ese
esa dispersión, ese aislamiento que decíamos que se estaba produciendo en los últimos tiempos del crecimiento, la necesidad de integrar estos fragmentos aislados, de coser trozos de ciudad que han sido dejados de la mano de Dios en medio del territorio sin ninguna conexiones adecuadas con las ciudades existentes. La discusión, por ejemplo, de las densidades, ¿no? Estas urbanizaciones de baja densidad de 15 y 20 y menos viviendas por hectárea, ¿no? Que son absolutamente insostenibles desde el punto de vista energético, desde el punto de vista del consumo de agua, de electricidad, de transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Estas urbanizaciones que a las 7 de la mañana sale todo el mundo a buscar la carretera principal para volver para ir a la ciudad, y a la noche o a la tarde volver otra vez, en donde hay una auténtica ausencia de cohesión social, ¿no? La ausencia de mezcla de tipos edificatorios, ¿no? Es decir, siempre son soluciones monouso, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Siempre funciones separadas y por lo tanto necesidad de tener que ir de un sitio a otro para buscar respuesta a las necesidades. En cambio, las soluciones del mix de uso de las actividades nos permitirían, además de una riqueza espacial, de una complejidad más interesante, también nos permitirían un uso más integrado y por lo tanto la no necesidad de generar una movilidad inadecuada. La integración de actividades, de usos complementarios, de equipamientos, no tener que ir a buscarlos en el quinto pino, la necesidad de un transporte público eficiente, la renovación energética, ¿no? Estamos en un momento en el que se habla fundamentalmente de este problema de cómo construir de manera sostenible y de cómo entrar en el tema de la renovación energética a través de nuevos sistemas frente al despilfarro energético, a la contaminación, etc. Claro, todas estas cosas tienen que ver con el problema del envejecimiento, ¿no? Yo lo que defiendo es una ciudad para todos los ciclos de la vida y por tanto también, obviamente, para el envejecimiento. Y estas condiciones exigibles de unos nuevos patrones residenciales, complejos, accesibles, seguros, son elementos que tienen que ver con las necesidades de las personas en proceso de envejecimiento. Respecto al espacio público, pues pasa un poco también lo mismo, es decir, lo que se ha producido es una progresiva desaparición, de alguna manera, de este espacio público. Se ha ido privatizando un espacio que era el espacio del intercambio de las ideas, de manifestación de las necesidades, de las protestas también, ¿no? Como espacio abierto de relación social, multifuncional, accesible, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto se va perdiendo. Antes la gente paseaba por la calle Mayor y iba a la Plaza Mayor y celebraba sus fines de semana, se encontraban allá y a lo mejor iban al cine. Ahora hay que ir al centro comercial, cada vez más lejano, más especializado, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente está cambiándose los patrones de la conducta de la gente respecto al uso de este espacio público, ¿no? Decíamos antes, estos espacios muchas veces residuales, que no sirven para nada, sobredimensionados, estas calles de las extensiones periféricas, ¿no? Estos parques urbanos lejanos, inservibles, que simplemente son consecuencia de cumplir unos estándares, pero que realmente no tienen ninguna vinculación, ninguna integración con las tramas urbanas. Y claro, las relaciones sociales, decíamos, pues han pasado de la calle Mayor y de la Plaza Mayor a refugiarse en estos nuevos catedrales, que dicen algunos de los sociólogos, ¿no? Las nuevas catedrales urbanas, que son estos centros comerciales, estos parques temáticos, etcétera, etcétera. Estas islas residenciales, las gated communities, ¿no? Estas comunidades cerradas, aisladas, cerradas a cal y canto, en el que para entrar hay que llamar a no sé cuántos sitios y unos señores con una ametralladora, una pistola están en la puerta y preguntan a ver quién eres para poder saber si eres amigo o si vives allá. Estos son la antítesis de la ciudad y de la sociedad que necesitamos, ¿no? Por lo tanto,
el espacio público ha de seguir cumpliendo las funciones que tendría que tener. Un espacio de acceso, de relación con los edificios, de accesibilidad a los servicios, etc., ¿no? En el que se desenvuelvan las relaciones de proximidad de las que antes reclamaba Ramón, la sociabilidad local en esos tejidos residenciales, ¿no? Y por tanto necesitamos, en vez de aquellas calles deshabitadas, sobredimensionadas, inútiles, solo para los coches, etc., necesitamos unas calles próximas, transitadas, que permitan la existencia de kioscos, de comercios, como lugares realmente de encuentro, de intercambio, de esa sociabilidad local. Y finalmente, una renovada organización social, ¿no? Estamos ante una crisis civilizatoria, consecuencia de la ruptura de las relaciones con la naturaleza y entre los lazos entre las personas, ¿no? Claro, en un momento en que hay altas esperanzas de vida junto a una enorme vulnerabilidad, se producen esos escenarios de fragilidad, de vulnerabilidad, que es necesario de alguna manera corregir. Somos ecodependientes e interdependientes. No podemos funcionar solos. Necesitamos un marco social que facilite las necesidades de la vida. Una sociedad cada vez más envejecida necesita más tiempos de cuidados. En una pirámide demográfica cada vez con menos jóvenes y con, además, nuevos modelos de familia absolutamente fragmentados, etc. Por lo tanto, estamos ante una crisis de cuidados, una crisis de, algunos sociólogos hablan de crisis de reproducción social, ¿no? En el sentido de que se está produciendo una cierta transferencia generacional de los cuidados, de los padres, el cuidado de los hijos ha pasado al cuidado de los abuelos, etcétera, 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 ¿no? Y no digamos el papel de las mujeres fundamental en todo este proceso, ¿no? Que son las que realmente están aguantando todo este proceso de los cuidados necesarios. Pero, y por acabar, yo creo que en la ciudad, que es el lugar del conflicto, pero también el lugar de las iniciativas, el lugar de las innovaciones, etc., es el lugar donde se puede transformar la realidad. Yo creo que hemos de buscar en la propia ciudad alternativas y actividades innovadoras que den respuesta a estos problemas. Más allá de las smart cities, más allá de la marca ciudad, estas cosas que se ponen tan de moda y que resulta que son fuegos artificiales. Necesitamos, como decía Ramón, unas ciudades con dinámica barrial. Necesitamos un desarrollo social comunitario, unas políticas públicas de salud, un diseño urbano adecuado. En esto nos tenemos que echar muchas culpas los arquitectos y los urbanistas. Unas propuestas autoorganizativas adecuadas, porque el derecho a la fragilidad necesita de políticas públicas. Gracias. A continuación, José Luis Infanzón, director general del Espacio Público e Infraestructura del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a Esther el haberme invitado, porque me da la oportunidad de volver a estar con Ramón, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, pero al cual le tengo mucho cariño. Y a Ramón tengo que agradecerle muchas cosas, pero sobre todo dos cosas fundamentales. Una, porque al igual que lo ha dicho Javier, ha sido mi maestro, no porque fuera alumno directo suyo en la escuela, sino porque tuve el enorme privilegio de ser discípulo suyo, compartiendo y colaborando con él en las clases del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela de Arquitectura. Durante varios años compartimos esas clases que, por alguna razón que todavía no sé muy bien,
eran los jueves y los viernes por la tarde, en la peor hora que tenía la escuela. Los urbanistas nos relegaban siempre a esas horas. Y quiero discrepar con él cuando decía su escasa aportación al estado de la disciplina o a la capacidad de los jóvenes arquitectos en intervenir en la sociedad y en la ciudad actual. Digo porque ya tenía mérito convocar a esas clases los viernes a las 7 de la tarde, cuando entrábamos a la escuela ya la mitad de los alumnos estaban con las litronas preparando para salir de botellón, y conseguíamos que muchos igual entraran a esas clases y se quedaran hasta el final de la tarde, lo cual ya eso era un mérito heroico. Pero también porque he tenido la oportunidad de conocer y trabajar con jóvenes arquitectos que han sido alumnos de Ramón, que creo que son muy buenos profesionales, que están trabajando hoy en muchas ciudades y en muchos proyectos interesantes en Europa, y ellos son conscientes de la aportación que esas clases de Ramón, tanto en la propia escuela como en sus trabajos y charlas fuera de la escuela, han hecho para su formación profesional y su capacidad de entender la ciudad y de intervenir en la ciudad. Y a veces no somos conscientes, o probablemente no lo haya sido Ramón, de toda la aportación que ha hecho a infinidad de arquitectos que hoy están trabajando, y a lo mejor has tenido la mala suerte de encontrarte con alguno que no había dado tus clases o que no las había aprovechado demasiado bien, ¿no? Como esta chica del canal. Pero seguro que yo sí doy fe que he conocido a muchos que sí han aprovechado esas clases. Y que yo creo que ha sido la aportación fundamental de Ramón, o cuál era la aportación fundamental de Ramón en esas clases. Como todos hemos tenido muchos profesores, y luego la perspectiva del tiempo nos da la oportunidad de comparar y de valorar. Yo recuerdo que tenía un profesor, yo estudié en la Escuela de Arquitectura de Montevideo, y tenía un profesor que había estado en la dictadura exiliada en la Unión Soviética. Y recuerdo que cuando vino, muy imbuido por su paso por la Unión Soviética en aquel momento, nos daba un curso estábamos unos 5 o 6 meses estudiando los kolkhos rusos, que era muy interesante, y la verdad que aprendí mucho en aquella época sobre la organización social y económica de los kolkhos rusos. Y luego teníamos 15 días para diseñar un kolkhos. Y entonces, después de estar durante 5 o 6 meses hablando de toda la estructura organizativa, de las relaciones sociales y económicas que se producían en el kolkhos, de cómo influía la escala de organización social de todo aquello, cuando nos poníamos a diseñar el kolkhos, sacaba un libro de Le Corbusier, y lo único que nos corregía eran las secciones áureas de los edificios que más o menos organizábamos de manera puramente intuitiva, porque no era muy diferente hacer un kolkhos que un colegio o que un teatro. Y yo creo que lo que no debemos olvidar los arquitectos siempre tenemos tendencia, como no somos especialistas en nada o en casi nada, yo creo que somos especialistas en generalidades, y por eso también la contrapartida que se nos da bien trabajar en equipos multidisciplinares, pero a veces tenemos la tentación de meternos en otras disciplinas, ¿no? De meternos a sociólogos, de meternos a economistas, y siempre va a haber un sociólogo, un economista que lo va a hacer mejor que nosotros. Pero hay algo que es específico nuestro y que ningún sociólogo, ningún economista lo va a poder hacer, y que es lo que yo creo que es algo tan simple como es introducir criterios de orden en el espacio, o dicho de otra manera es traducir en el espacio, en la forma física y en la organización espacial de un edificio o de una ciudad, aquellas cualidades que permiten alentar que sucedan cosas y desalentar que sucedan otras cosas. Y con la arquitectura y con el urbanismo no vamos a conseguir cambiar la sociedad como muchas veces han creído muchos urbanistas o muchos arquitectos. Eso lo podemos hacer como ciudadanos. Pero sí, lo que sí podemos hacer es hacer ciudades y espacios mejores que alienten determinados comportamientos y desalienten otros. Pero para eso
es importante saber dónde están las claves para poder traducir todo esto que muchas veces hablamos de las relaciones y los comportamientos sociales y las relaciones económicas, cómo traducirlas en medidas y en formas físicas. Y yo recuerdo aquellas clases de los entrañables de los viernes por la tarde de Ramón, que eran casi enciclopédicas, ¿no? Como los documentales de la 2, porque tenían muchísima información. Sí. Y debo reconocer que alguna vez alguna cabezada me echaba, y Ramón también cuando yo las daba, porque lo veía de alguna, es que un viernes por la tarde, a oscuras, y con esa voz continua y pausada, daba lugar a que algún sueñito nos echáramos. Pero algunas que nos encontraban más despejados, bueno, yo aprendí muchísimo, sobre todo porque eran esos ejemplos eruditos de tejidos urbanos, como decía Antonio, de la construcción de tejidos urbanos en toda la historia del urbanismo, especial del urbanismo del siglo XX, y cómo esa construcción de que si las manzanas eran de una manera o de otra, si las calles tenían unas dimensiones, si las extensiones de los espacios o de los tejidos urbanos eran de una manera, la ciudad podía ser de una manera o de otra, y la vida de las personas en la ciudad podía ser de una manera o de otra. Y que eso se traduce, y es lo que yo he aprendido de él y que he intentado aplicar siempre que he podido, en 2 o 3 cosas bastante repetidas, pero que son elementales, ¿no? Que es una ciudad compacta, una ciudad compleja y una ciudad sostenible, ¿no? Como decía Ramón. Claro, hay que saber qué entendemos por ciudad compacta, compleja y sostenible, ¿no? Porque a veces son palabras que se repiten mucho y luego en los hechos es difícil de traducir. Y eso sería, y ya entrando en el tema al cual aludía Ramón, porque es verdad que al final hoy Ramón nos ha hablado de un tema que nos ha dejado un poco descolocados, porque yo venía con la idea también de los parques y del espacio público, que tampoco es que sepa mucho de eso, pero sé algo más de lo que ha hablado Ramón, que hoy me he enterado un poco de estos temas, pero que no. Y la segunda cosa que le quería agradecer es por estar investigando ya en su tiempo libre, que lo puede aprovechar de algo que me va a venir muy bien para los próximos años, ¿no? Que es resolver determinados temas que tarde o temprano todos vamos a tener que vivir. Y relacionado con eso también, y con alguna otra cosa que decía Antonio, el título, ¿no? De la ciudad para los mayores, a mí a veces también hace un tiempo cuando se hablaba de todas estas cosas que tienen un poco que ver con la perspectiva de género, ¿no? La ciudad de los niños, la ciudad de los mayores, la ciudad es de todos, ¿no? Pero yo creo que sí, la perspectiva de género en este sentido tiene algo fundamental, entendiendo por perspectiva de género no solo las mujeres, sino los niños, los mayores, ¿no? La diversidad tiene que ver que cuando diseñamos la ciudad para los más desfavorecidos por alguna cuestión, ya sea, como decía Ramón, por deterioro físico-cognitivo, ya por los años o ya por avatares de la naturaleza o de la vida, estamos haciendo una ciudad mejor para todos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave. Si diseñamos un espacio público más accesible para los más desfavorecidos, va a ser mejor para todos. Para los que no tenemos problemas, va a ser una ciudad mucho mejor. Y yo creo que por eso está bien hablar de la ciudad para los mayores. No solo porque cada vez seremos más los mayores, seremos mayoría, sino porque cuando diseñamos una ciudad para los mayores, diseñamos también una ciudad buena y mejor para todo el mundo, ¿no? Y eso significa una ciudad, como digo, desde el punto de vista de las cuestiones de planeamiento, de las cuestiones urbanísticas, compacta, compleja y sostenible, con todo lo que eso implica, que daría para muchas horas más de este debate, y un espacio público complementario, que es donde la ciudad se manifiesta, donde define su ser, un espacio público continuo, accesible y seguro y con visibilidad, ¿no? Ese complemento de un espacio público, que es el espacio de todos, ¿no? Es el espacio que crea ciudadanía, es el lugar en donde, como decía creo que Jordi Goya, es el salario
el salario indirecto, ¿no? El salario que hace que determinadas personas que no tienen determinados recursos tengan las mismas posibilidades que otras. Yo creo que estaremos construyendo una ciudad mejor para todos. Pero no quería terminar sin referirme concretamente al tema o al debate que ha abierto concretamente Ramón, ¿no? Ramón decía que era necesario para resolver este tema de la vivienda de las personas mayores la colaboración pública. Si algo hemos compartido con Ramón en estos años es el interés de lo público, ¿no? El interés de lo público tanto en la universidad como también en mi caso en la administración, ¿no? En el ayuntamiento, porque sinceramente creo que lo público es lo que permite introducir esos criterios de orden o esos criterios de equilibrio, ¿no? Lo público no puede, la administración no puede solucionar todas las cosas, pero sí puede reconducir cosas, sí puede reequilibrar cosas. La ciudad contemporánea tiende al desequilibrio, las metrópolis del tamaño de Madrid o de Barcelona tienden al desequilibrio. Los griegos, que eran muy listos, cuando una ciudad adquiría determinado tamaño, iban y fundaban otra, y no crecían. Bueno, pues ahora las ciudades tienen la manía de crecer y a veces crecen sin un crecimiento proporcional de su estructura, ¿no? Es como si fueran tumores, ¿no? Esas urbanizaciones de la periferia que cuelgan de un cordón umbilical, que no tienen continuidad y que poco tienen que ver con los ensanches decimonónicos, no crean ciudades sino ciudades satélites, por llamarles ciudades, ¿no? Segregadas y no compactas y no complejas, y esto tiende al desequilibrio y las administraciones deberían tener el deber de reconducir estos desequilibrios. Y en este sentido decir que, y concretamente a lo que se refería Ramón, de la posibilidad de desarrollar estas residencias en suelos calificados de equipamientos públicos, ahí y seguramente, y yo no he estado en esas conversaciones que me dicen que ha habido con el ayuntamiento, porque como digo, ahora me dedico al asfalto y a los adoquines, sino a los temas más urbanísticos, pero ahí nos encontraríamos seguramente con dos problemas. Uno primero, seguramente jurídico, y es una lectura de la ley del suelo, del planeamiento general, ¿no? Es el primero, y que en ese sentido a veces los arquitectos o los urbanistas no opinamos igual que los jurídicos, ¿no? Y que son más restrictivos en la lectura de algunas cuestiones jurídicas. Pero también creo que habría un problema no solo cualitativo, sino cuantitativo, ¿no? Que llegado un momento el suelo público calificado de equipamiento no sería suficiente para abordar las necesidades de equipamiento más las necesidades de un modelo de residencia que, si bien puede entenderse como un equipamiento, excede la capacidad de la disponibilidad de suelo en ese sentido, pero sí tienen los ayuntamientos suelo público derivado de las cesiones del 10% de suelo patrimonial público, que muchas veces simplemente lo han enajenado para construir vivienda libre. Algunos ayuntamientos ahora intentan no enajenarlo y destinarlo a viviendas en alquiler, pero también podrían destinarlo a este tipo de creo que sería una buena política de gestión del suelo público patrimonial, más que quizás el tema del suelo de equipamientos, que tendría más posibilidades jurídicas y sobre todo mucha mayor disponibilidad de suelo, que sí lo hay en las ciudades y en grandes cantidades por este tipo de disponibilidad. Bueno, y poco más, simplemente decir que es un placer volver a estar a compartir espacio con Ramón, volver a escucharle y seguir aprendiendo de él, y espero poder seguir haciéndolo mucho tiempo. Muchas gracias.